Sí, profe, yo no supe cómo plantear el 10. El 10 de aquí. Ajá. Ay, espérame. Está haciendo el brincoteo. Ok. Dice, dos partículas idénticas, cada una de ellas con carga más Q. Ok. Están fijas en el espacio y separadas por una distancia de una tercera carga puntual menos Q. Tiene libertad de movimiento y en un principio está en reposo en la bisectriz perpendicular de ambas cargas fijas, a una distancia x del punto medio entre las dos cargas fijas. Demuestra que si x es pequeña en comparación con d, el movimiento de menos q será armónico simple a lo largo de la distancia. Determina el periodo de dicho movimiento. Bueno, ok. Aquí ocupamos una solución de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, yo creo que este problema no lo vamos a saltar porque pues la solución va con la solución de una ecuación de este estilo, más o menos. Me acuerdo. Bueno, la ecuación diferencial que va a tener es ah, pues, pueden utilizar la notación de Newton. Ah, ¿Cuáles son coeficientes, sale? Mm, Bueno, voy a dejar esta como constante. Voy a completarla tanto. Y aquí, si no me equivoco, les queda una velocidad angular. Al solucionar esta ecuación va a tener dos soluciones imaginarias, porque esta cantidad de aquí es positiva. Entonces, al solucionar, si esta cantidad es positiva, lo que les va a quedar es que el polinomio característico de esta cosa es una s cuadrada en Laplace más a0, a1 en a0 para el polinomio asociado a la ecuación lineal homogénea. Y entonces, S es igual a más menos la raíz de A1 sobre A por I. Esa solución, bueno, pues viene a ser una solución compleja, y si la pasan a forma de cis, de, de seno coseno, ustedes van a encontrar que esto pues va a ser una forma senoidal, donde la velocidad angular es esto que está aquí. Entonces, aquí va a quedar algo similar. X en el tiempo va a ser una solución parecida a esto. Y entonces, esta función senoidal, si se fijan en el tiempo, pues va a ir oscilando. Ahora, estos parámetros van a ser dependientes de la distancia. Y ese movimiento, pues es un movimiento armónico. Entonces lo que va a pasar es que va a comenzar a oscilar, pero bien cañón cuando se vaya acercando. ¿Por qué? Porque este tiempo se va a ir acortando, esa velocidad angular. Entonces, o más bien va a ir incrementando la velocidad angular y por lo tanto, con poquito tiempo que ustedes le den, va a cumplir muchos ciclos. El cumplir muchos ciclos, pues oscila. Ajá. Entonces les digo, este ejercicio por ahorita lo vamos a dejar un poquito sin contestar por esa razón, porque quizá ocupamos un poquito de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Para solucionar. Sí, profe, está bien.
porque sí, si no nos vamos a meter en camisa y no se va. Obviamente no les pongo estas cosas, ¿no? Si no, no soy tampoco tan pasada lista. Pero sí lo podemos en algún momento con tipecito revisarlo. Pero sí ocupamos este tipo de cosas. Bueno, a excepción de ese. Sí, algunas cosas que yo sepa que impliquen un análisis un poco más fuerte, esas cosas no las vamos a revisar. Al menos no son del interés de tal curso. ¿Vale? ¿Alguna otra cuestión? Profe, yo estaba intentando resolver el 27, pero me cuesta todavía plantearlo. Es sobre distribución de cargas también. El 27. Ok. Ok, de la barra dice. Una barra aislador uniformemente cargada de 14 centímetros de longitud se dobla en la forma de un semicírculo como se muestra en la figura P2327. La barra tiene una carga total de menos 7.5 microcoulombs. Encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico en O. Ok, el centro del semicírculo. Ok. Yo creo que aquí lo primero que debemos de hacer en distribución uniforme de carga, como consejo así general, es lo siguiente. Nosotros vamos, ahorita nada más lo voy a dibujar así, pero si quieren ahorita lo resolvemos, ¿sale? Déjenme ponlo porque como que se nos ve. Imagínense usted que agarra un cachito de carga de ahí del semicírculo, ¿sale? Y entonces de ahí traza un vector diferencial de campo. Ese es el consejo para cualquier distribución de carga y sobre todo esta es cuestión lineal. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendemos esto? Tomé un DQ Sí, todo claro, profe. y genera un diferencial de campo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que este DQ se pueda mover a lo largo de todo el semicírculo o de toda la distribución de carga. Lo voy a mover. ¿Cómo puedo hacer para moverlo? Pues necesito su ubicación. Ahora, dada la naturaleza del problema, yo estoy consciente que ese problema es un círculo. Por lo tanto, dada la simetría, me conviene ¿qué utilizar? ¿Qué se les ocurre utilizar? Si tengo un círculo o algo esférico, circular, cilíndrico, ¿qué utilizarían? Eso es estrategia, ¿eh? No es así como que mandatorio, pero sí una estrategia. Yo les dije, cuando tengas asimetría circular, para mí es más fácil describir una posición en un círculo con qué y qué. Seno y coseno. Con Así sus es, ángulos. con el ángulo y con el radio. Entonces, aquí desde entrada yo ya sé que voy a tener que utilizar una coordenada polar. ¿Sale? O sea, ya debo estar mentalizando, ok, la solución muy probablemente va aplicando coordenadas polares debido a la simetría que tiene este problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Todavía está modo rillos o qué? No, sí está claro. ¿Sí? Ok.
Entonces, esa sería la sugerencia. Ahora dice la barra tiene una carga total de 7.5 microcoulombs negativos. Ok, ¿eso para qué me sirve? Primero, debo checar esto, uniformemente cargada. Desde ahí, ¿qué puedo decir? Que lambda es, ¿cómo? U sobre L. Ah, pero tiene una característica que es, Ah, que es constante. exacto, es constante. Porque está uniformemente cargada, está bien distribuida de manera uniforme la carga en toda la línea. ¿Sale? Desde ahí ya digo, ok, esta va a ser constante, gracias a Dios. Me dicen que tiene 14 centímetros de longitud. Ok, muy bien. O sea, si yo estiro esta barra, así la pongo lineal, tiene 14 centímetros. ¿Sí? Y lo dice, me da la carga, que es 7.5 microcoulombs. Entonces, si yo divido esta carga de aquí entre los 14 centímetros solamente convertidos a metros, eso me lleva a encontrar el valor de esa constante que es lambda. ¿Sí vamos bien? Sí, Ok, y dq voy a tener que ocuparme de dq. dq es igual, recuerden, a lambda de L. Pero hace unos días nosotros hicimos para la barra y dijimos que coincidía, miren, aquí está con dx, ¿verdad? Pero en este caso dl va a coincidir con la longitud de arco de la circunferencia que le hemos llamado S. ¿Sí? Entonces ds dijimos que a su vez era el radio. Aquí parece ser que el radio es constante, ¿va? Es un círculo. Y lo único que yo tengo que variar es el ángulo θ. Por lo tanto, dl es r de θ. Entonces esta cosa es lambda r de θ. ¿Sí vamos bien? dq es lambda r de θ. Por todo este choro que les acabo de echar. sí, profe. ¿Ok? Y entonces ya tenemos de Q. Nosotros sabemos que para D es igual a la constante por dq, que ya lo tenemos, sobre r al cuadrado. En este caso es el radio, ¿no? Vale. Y aquí necesitamos un vector unitario. Pero ese vector unitario lo vamos a definir ¿con quién? Pues con r y con θ. ¿Sí? Vamos a buscar la posición de esto. Y aquí es el origen, hacer la diferencia y eso nos va a dar θ. Una vez que tengamos eso, nosotros ya vamos a poder tener las componentes. Pero aquí de antemano, ¿qué pasa si yo elijo una carga que está simétrica aquí, hacia acá? ¿Qué observo? Bueno, pues que las componentes en la vertical del campo se van a anular, ¿ya vieron? Porque una va para arriba y la otra va para abajo. Pero todas las demás se van a ir sumando en X. O sea, hace que al final la resultante del campo tiene que estar en esa dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Posiblemente me convenga trabajar solamente la componente en X o la componente horizontal. ¿Sí? No sé si con esto más o menos puntualice cómo resolverlo. Si quieren, mejor no lo resuelvo. Yo creo que ya con esto debe haber mucha idea de por dónde abordarlo y lo intenten resolver. ¿Qué les parece? Sí, profe. ¿Sale?
Bueno, les dejo que copien un poquito para que pongan ahí las ideas de cómo trabajarlo. Profesor, ¿podríamos ver Bien, el 59, por favor? claro que sí. Gracias. Ok. Ok, dice que esto es bien desafiante, ¿no? Dice, 8 partículas con carga, cada una de magnitud Q, están situadas en las esquinas de un cubo de arista S, como se observa en la figura P2359. Ok. Determina las componentes en X, Y y Z de la fuerza total ejercida por las demás cargas sobre la carga ubicada en el punto A. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de esta fuerza total? Bueno, pues aquí lo que nos pregunta es magnitud y dirección de fuerza ejercida sobre esta carga. Entonces nos vamos a enfocar solamente a calcular la fuerza aquí, ¿verdad? La fuerza electrostática. Con eso podemos resolver, parece que todo. ¿Qué es lo primero que yo haría? En este caso, yo voy a decir, ok, yo necesito posiciones. A ver, ¿qué tal Isaac? No se preocupe. Sí, ya decía yo como que hoy estaba muy tranquilo todo. Ya se cree. ¿Qué es lo que yo haría? Pues yo necesito posiciones. Necesito posiciones de cada una de las cosas que tengo aquí. Entonces, esta posición, por ejemplo, de esta carga, ¿quién sería? ¿0,0, S? Es correcto. 0, 0, S. De igual forma, todas, ¿va? Tengo que darles ahí posición. Ahora, la posición de esta de aquí, del punto A, sería, ¿no?
Muchas. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ya le pongo aquí un vector sin. Y puedo calcular cuál es la fuerza que hay electrostática de esta a esta. La magnitud de F, si quieres las puede ir enumerando, no pasa nada. Yo creo que sería recomendable, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, etcétera, para que no se pierda. Pero la magnitud, esa que yo he marcado ahí, sería K Q cuadrada, porque es el producto de cargas y dado que son lo mismo, sobre la distancia. ¿Qué distancia habrá de aquí a aquí? Pues la raíz de 2 por S. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la magnitud. Y bueno, ya está al cuadrado, ¿no? Entonces aquí creo que la regué porque es la magnitud al cuadrado de la distancia. Listo. Ya tengo la magnitud de la fuerza. Ahora necesito la dirección. Bueno, pues la dirección va a estar fácil. Si hago la diferencia de estas coordenadas y con ello obtengo un unitario. Divido entre la magnitud y listo, tengo el unitario. Lo multiplico por esta magnitud de fuerza y en automático ya tengo la fuerza que ejerce esta sobre esta. Mismo procedimiento hago para todas. ¿Ya? Y con ello voy a obtener la fuerza, después sumo todas y yo voy a obtener la fuerza total que hay sobre esta. Una vez que termine eso, entonces ya voy a saber, si se determinan las componentes en X, Y y Z, pues ya las van a tener. En cuanto sumen todo eso, pues ya en automático van a salir ese primer inciso. Y B dice cuáles son las magnitudes y direcciones de la fuerza total. Bueno, como ya tienen todas las componentes, toda la fuerza ya en esas componentes, pues simplemente le sacan el tamaño, ya van a tener la magnitud de la fuerza. Y la dirección, pues con el unitario de la fuerza resultante, con eso, sacan el unitario y ya van a tener la dirección de la fuerza total. ¿Sí me explico? Es decir, una vez que ya tienen un vector de fuerza que determinaron, lo hacen, lo convierten a magnitud y dirección. Es decir, esa fuerza la hacen en la dirección, ese vector lo hacen unitario y ya tienen la magnitud de la fuerza. ¿Sí me explicó? Es decir, supónganse ustedes que la fuerza resultante fue 3 y obviamente todo esto está en newtons, ¿no? Más 2J menos K. Esa es la fuerza resultante, todo esto obviamente está en newtons. Digamos que después de que sumaron todo este desbarajuste, y entonces dicen, ok, pero ¿cuál es la magnitud? Pues muy fácil. Será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso es 9 y 4, 13 y 1, 14. La raíz de 14. Vale, ahí está. Oye, pero ¿cuál es la dirección? Pues hasta el unitario de todo este rollo. Y si se fijan, si tenemos 3, 2 y 1, pues es la dirección de la fuerza, pues tan fácil como poner 1 sobre raíz de 14, el vector 3i, más 2j, menos k. Listo, ya tienen contestado el inciso B. ¿Sí me explicó? Pero obviamente pues tienen que hacerlo con estas cargas de acá y las posiciones, etcétera. Y las magnitudes que vayan calculando. ¿Sí queda, Dani? Sí, profe, sí. Ok, de nada. Hay ejercicios interesantes como este para que los vayan intentando resolver. ¿Más dudas, chicos?
Profe, no tengo dificultad para plantear el inciso B de la 9. El ejercicio, ¿qué? Perdón. El ejercicio 9, el inciso B. El 2. Acá arribota. Sí. Ok, vamos a ver. Ejercicio. A ver si me sale, ¿por qué no me sale? Ya, es que- ok, dice. Calcula el número de electrones que contiene un pequeño alfiler No, eléctricamente. el 9. El 9. Oh, aquí, ¿este sí? Sí, ese. Ok, el inciso B. Ok. Dice, dos pequeñas esferas conductoras idénticas se colocan en forma de que sus centros se encuentran separados por 3 metros. ¿Ok? A una se le da una carga de 12 nanocoulombs y la otra una carga de menos 18 nanocoulombs. Determina la fuerza eléctrica que ejerce una esfera sobre la otra. ¿Qué pasaría si las esferas están conectadas mediante un alambre conductor? Determina la fuerza eléctrica entre ellas una vez que alcanzan el equilibrio. Ok. Pues aquí va a estar interesante esto. Mire, vamos a hacer un pequeño sketch. Las esferas son conductoras, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una y una. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que esta tiene una cierta carga positiva, 12 nanocoulombs, la otra tiene 18 negativos. ¿Qué existe entre ellas? ¿Una fuerza de qué? Atracción. Exacto, tenemos una fuerza de atracción. ¿Estamos convencidos, Tere? Sí. Ok. Fíjense, son conductoras, lo que quiere decir entonces que es como el experimento que hizo el Walter, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si se conectan mediante un cable? Uy, echó chispas, ¿no? Ahí el momento de conectar. Fíjense que se van a nivelar las cargas. ¿Y qué va a pasar? 12 de aquí se neutralizan con 12 de acá, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, Sí. se combinan y ya se vuelven neutros. ¿Qué nos quedó? 6 negativas. Pero obviamente se van a distribuir y van a quedar acá, se van a repeler y van a quedar 3 acá y 3 acá. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok, dice, la pregunta es, ¿qué pasaría si las esferas se conectan mediante un alambre conductor? Ok, se van a recombinar las cargas y entonces van a quedar distribuidas de la siguiente forma, menos 3 en una esfera y menos 3 en la otra. Y además son idénticas, por eso es que nos queda así. Eso es lo primero que va a pasar, ¿va? Y luego dice, determine la fuerza eléctrica entre ellas una vez que alcanzan el equilibrio, una vez que se recombinaron las cargas. Ahora, ¿qué fuerza vamos a tener? Espere, Menos 3 pero nanocoulombs. ¿qué? Atracción, repulsión. Repulsión. Así es. Entonces ya nada más va a tener que recalcular la fuerza con estas nuevas cargas. Y listo. Ya sabe que es de repulsión. ¿Sí queda? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra dudilla, chicos? Muy bien. El 48, profe. Igual no supe qué onda. El 48. The number 48. Maybe something really easy. Sure. It's this girl. I remember very well.
Inés no tiene nada que hacer y se pone a decorar un portón, dice, para unos 15. Ok. Pero si estamos en pandemia, no puede ser eso, pero bueno. Amarra 3 listones de seda juntos en la parte superior del portón y cuelga un globo de látex a cada listón. ¿Sí? A fin de incluir los efectos de las fuerzas de gravitación, sin ese ñoño. Y de flotación sobre los globos. Ok, desde aquí ya nos está diciendo algo. Va a incluir fuerzas de gravitación y las de flotación, pero las de flotación, ¿quién nos va a dar? Pues las de repulsión, electrostáticas y gravitacionales. Y para las gravitacionales nos da 2 gramos de masa, con su centro a 50 centímetros del punto de soporte. O sea, de aquí a aquí son 50, de aquí a aquí son 50, ¿vale? Centímetros. Para destacar los colores de los globos, Inés frota la superficie completa de cada uno de los globos contra su bufanda de lana. ¿Para qué? Para que se carguen. Para que cuelguen uno lejos del otro. Los centros de los globos colgantes forman un triángulo equilátero horizontal de lado 30 centímetros de largo. ¿Cuál es la carga común en cada globo? Ah, ok. ¿Qué debemos de hacer ahí? Pues ahí aplicar un chorro de estática, ¿va, Fer? Es lo que necesitamos hacer. En realidad, bueno, lo voy a intentar dibujar aquí. Una vez que alcanzan el equilibrio, voy a hacer primero un esquema. Estos son los hilos que suben. Y aquí son de 50. Pero acá tenemos 30. Un equilátero, ¿cierto? Ahora, si yo tomo un globo, tiene varias fuerzas. ¿Cuántas fuerzas habrá aquí en este globo? A ver. Las que mencionaba el problema, la gravitacional y Ok, tenemos una gravitacional así, peso. Váyame ayudando. Ya le ayudé. Dale. ¿Cuál más? la de flotación. ¿Y cuál es esa? No sé. Fue por eso que no sabía cómo Piensa, interpretar eso. écheme la mano. Aquí hay otro globo, ¿cierto? ¿De acuerdísimo conmigo? Sí, ¿Qué hace ese globo con respecto a este? por la flotación que hizo se está alejando, ¿no? Ajá, se repelen, ok. ¿Hacia hacia dónde lo repele? Mm, hacia el lado contrario, o sea, sería hacia la izquierda. ¿Hacia aquí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ujú, Ahora, este de acá, este otro globo que está acá atrás, también le hace una fuerza de repulsión hacia acá. ujú. ¿Qué otra fuerza está ahí jugando? Mm, Podría ser una tensión, Así es. ¿Cuál tensión? la, la, del, la del hilo que lo sujeta. Exacto, aquí está la tensión del hilo. Entonces, si se fija, ver la suma, llamémosle F1, ¿vale? Que es de uno de los globos y esta es F2 del otro globo. Entonces, la suma vectorial de W más F1 más F2 más T
me tiene que dar 0 porque estoy en equilibrio estático. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ajá. Entonces ya con eso, cuando se encuentre, resuelve este sistemita, te va a dar cuenta que va a poder calcular estas fuerzas, y estas fuerzas están dadas en la carga, en función de la carga. Ahora, nosotros podemos suponer aquí que la carga en cada globo, pues que se indujo es la misma, ¿vale? Por eso se hizo el triángulo equilátero. Entonces, considerando que las magnitudes de las cargas en cada globo son lo mismo, ya podemos despejar y trabajar con este sistema de ecuaciones, y de esa forma, de manera simultánea, podemos encontrar quién es Q. ¿Sí? Entonces nada más es ahí el planteamiento. Ok, profe, muchas gracias. No hay de qué. ¿Algún otro problema, chicos? Bueno. ¿Algo más que quieran agregar antes de su ejecución? Les dije, ¿no? Que ya hacemos examen. ¿Cuándo es el examen, perdón? Ah, ¿verdad? Es que como balde de agua fría. No, eso era una bromis. Era para que se despertaran. No, no vamos a Hasta hizo que se me atorara el café, profe. no, caían ahí. Hasta se lo echó encima bien caliente. Ya ni me voy a comer mi pan por el susto. No, como sigue así un bolillo. Son los buenos. Bueno, yo quería ver la parte de campo eléctrico, movimiento de partículas, pero no me acuerdo en qué sección está. Era algo que les prometí que íbamos a hacer, ¿no? Y no me acuerdo si lo hice. Ah, sí, aquí está. Me lo había saltado. Ah, no, porque comenzamos a hacer el ejercicio. Ok. Esta parte es importante, les voy a decir por qué. Porque con esto, pues es parte del principio de lo que es los aceleradores de partículas. ¿Sí? Entonces, esa sección, pues tiene mucha aplicación. Vamos a ver que un campo eléctrico sí hace trabajo sobre una partícula cargada. A diferencia que más adelante vamos a ver que un campo magnético no hace trabajo. Es una como especie de pseudofuerza porque no hace trabajo sobre la partícula, ¿sí? Pero el campo eléctrico sí. Entonces, vamos a hacer esto. Les voy a dar unos 20 minutitos y quiero que lean así, pero macizo, esta parte de aquí. Pueden leer el ejemplo, estaría genial. Y ya, los ejemplos. Vale, entonces, 20 minutos, quiero que lo lean así como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Y posiblemente después de esto que revisemos, vamos a comenzar a puntualizar la parte del inicio de la ley de Gauss. Pero sí necesito que lean todo eso, ¿sale? Adelante. 20 minutos desde ahorita. A las 10:10 comenzamos la explicación, pero les voy a preguntar. ¿Sale, vale? Sí, profe. Ah, sí, puede serlo. Pero no creo que termine así. Por aproveche sus 20 minutos.
a platicarme qué entendieron. No one. Pues yo. Ok, Dice, adelante. dice que si tenemos un campo y ahí colocamos una carga con carga, bueno, una partícula con carga Q y masa M, podemos notar pues varias cosas. Por ejemplo, ya sabemos que estando esa partícula ahí, la fuerza que ejerce ese campo eléctrico es la multiplicación de Q por E. Pero si consideramos que nada más está esa fuerza, o sea, no actúan fuerzas de otras partículas o la gravedad o cosas así, lo podemos considerar como la fuerza neta, o sea, la única fuerza que actúa sobre ese sistema. Y pues en base a la ecuación de Newton, la de fuerza es igual a masa por aceleración, la podemos igualar y de ahí despejar la aceleración y así quedaría como Q por E entre M. Ok, ok. Perfecto. Entonces, y entonces podemos decir que esa fuerza provoca nuestra carga con masa M y carga Q. Nuestro objeto cargado, ¿verdad? Le provoca una aceleración, ¿ok? Y esa aceleración, pues obviamente le da cierto cambio en el momento lineal, ¿verdad? De hecho, eso es lo que hace la fuerza, ¿no? Es el producto o más bien es proporcional al cambio del momento lineal de un cuerpo, la interacción. Ok, ahora, nosotros sabemos que la aceleración pues también es un vector y la forma de relación que está ahí pues es una cuestión dinámica y nosotros nos interesa saber cómo va a evolucionar el estado, ah, es que no es el estado dinámico porque eso no existe. La condición dinámica del sistema, eso sería más correcto. Bueno, para ello fíjense que vamos a plantear algunas otras, gracias Miguel, vamos a plantear algunas otras cosillas, como por ejemplo, una ecuación de dinámica para aceleración constante. ¿Llevaron ustedes dinámica en algún semestre ya? Ok. Ok, entonces no han llevado dinámica. Creo que es esto donde vamos. Sí, este es de ustedes. Ok. Bien. Vamos a hacer un poquito de análisis de física clásica. Vamos a hacer un poquito de dinámica. Ok. Fíjense que si nosotros tenemos una aceleración constante, llamémosle A, ¿sale? Nosotros sabemos que la aceleración de antemano es el cambio de velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros, fíjense, la velocidad pues es un vector también, y el tiempo pues es una constante, es una escala. Entonces, si yo separo esa ecuación diferencial, voy a encontrar lo siguiente. Y aquí puedo integrar, ¿verdad? Desde un vector inicial hasta un vector final. Le voy a poner aquí
para que no se confunda. Y aquí voy a integrar desde un tiempo inicial, que regularmente es 0, hasta un tiempo final t. Si hago esa integración, yo voy a encontrar que eso va a ser b', evaluado de b inicial hasta un b final. Y acá va a ser la aceleración directamente por el tiempo. De tal suerte que yo voy a tener que la velocidad menos la velocidad inicial, eso es aceleración por el tiempo, y que la velocidad final la puedo escribir entonces como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sale? Ahora, pero además también sé que la velocidad como tal, pues es el cambio de la posición, y la posición también es un vector respecto al tiempo. Vuelvo a hacer la misma situación, y entonces voy a tener que esto es b de t, por separación de variables es de x. Si yo quiero conseguir una expresión para la posición, hablo de una x, desde una x inicial a una x final, vector, y x de un tiempo 0 también a un tiempo t. Pero b yo lo encontré como la expresión b0 más a por t, previamente obtenido. Entonces, de aquí yo voy a decir que la posición final menos la posición inicial, que es la integral primera que tengo ahí, es igual a b0 por t más aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Y entonces la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y bueno, yo tengo esas tres ecuaciones. Sin embargo, esas ecuaciones son, me describen la trayectoria de un objeto. Por ejemplo, si yo tengo x vector como x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, yo puedo decir que lo puedo escribir en un movimiento en 2 dimensiones. Y puedo decir que x tiene x xy ese vector, déjeme lo pongo para que no se confunda, va a ser xx y y, ay, es que no sé, creo que ¿cómo puedo hacer para que no se confunda? Bueno, saber que es una x, una x final, una y final, y esto va a ser una x inicial, una y inicial, más un vector b que es velocidad inicial en x, velocidad inicial en y, multiplicado por t, más un medio de la aceleración. De la aceleración en x, la aceleración en y, por el tiempo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las ecuaciones.
Fíjense que si nosotros separamos, por ejemplo, la posición final en t de x, de eso pues sería sumar todas las componentes, y en este caso sería x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo, más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Y la y final en t pues va a ser similar. Ay, se me cansa ya. Tiempo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, fíjense, en el caso que, por ejemplo, voy a abordar el caso de la campo gravitacional, y entre paréntesis le voy a poner un tiro parabólico. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, si quieren copien todo esto. No lo puedo reducir más, ¿eh? Lo voy a poner así y ahorita me dicen para recorrerlo. Ok.
Ok, chicos. ¿Sí me escuchan, va? Sí, profe. Ok, ¿dudas hasta aquí? Fíjense, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué abordo el tiro parabólico? Porque es muy similar el análisis para esto que vamos a hacer. Entonces, creo que es un buen precedente para poder revisar y entender un poquito mejor. Nosotros sabemos que la aceleración en la superficie terrestre, pues la hemos asociado con la letra G, ¿verdad? Con el campo gravitacional. Y decimos que además esto es constante. De tal forma que G tiene una forma de la siguiente manera. Tiene una componente 0 en X y tiene una componente de menos 981 en Y. Y pues en el otro eje Z pues también tiene 0, ¿no? Pero ahorita lo vamos a tratar como solo una doble dimensión. Bueno, ¿qué pasa aquí cuando nosotros decimos que queremos el vector velocidad? La velocidad como tal, si se fijan, sería, de acuerdo a lo que escribimos aquí arriba, aquí, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahora, si nosotros tenemos una cierta velocidad inicial dada, nosotros vamos a tener la velocidad inicial más, en este caso, la gravedad por el tiempo. ¿Vale? Y de aquí podemos encontrar dos ecuaciones. Velocidad final en X, pues será la velocidad inicial en X más 0, porque la gravedad tiene 0 componente en X. Entonces, por lo tanto, podemos ver que en este modelo la velocidad final en un tiro parabólico es igual en X, es igual que la velocidad inicial en X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la gravedad no va a tener ningún efecto en la componente en X, ¿sí? de nuestro análisis. Entonces, de ese tipo parabólico, ¿qué quiere decir? Que finalmente la gravedad no está haciendo ningún trabajo sobre un objeto que lanzamos en tiro parabólico, al menos en el eje Y. En el eje X no está haciendo ningún trabajo. ¿Sale? Bueno, ahora, la otra cuestión es, ok, vamos a ver quién es BY. Pues será la velocidad inicial en Y menos 9.81 por T. Esto no quiere decir que sí está actuando en la componente en Y de velocidad. ¿Vale? Por eso es que si nosotros hacemos un tiro hacia arriba parabólico, sale con una cierta componente en Y de velocidad. Pero esa componente en Y se va reduciendo hasta que llega a 0 en el punto más alto. A cierto tiempo T, TDH max. Y después cambia su dirección y cae. ¿Pero qué quiere decir? Que con la misma velocidad en Y, en un tiro que sale de salida horizontal del origen, a la misma altura va a tener la misma componente de velocidad en Y. ¿Sí? Por eso es que cuando alguien dispara al aire, pues cuando cae con la misma velocidad con la que cayó. Ya no va a revolucionar quizá la bala, que es también un factor importante, pero al menos va a caer con la misma, con una velocidad muy aproximada con la que fue disparada, porque también debemos de tener en cuenta la fricción que pueda tener con la aire. Bueno,
Entonces, eso es la interpretación en Y. Ahora, ¿quién es en X? La posición, perdón, final en X. X final en el tiempo, pues es la X inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Y como no hay aceleración en X, pues esta sería la única ecuación que tendríamos para la posición en X. Para la posición en Y, en X, aquí. Y final, tenemos Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo, menos 9.81 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Si se fijan, esta ecuación que está aquí, en términos de t, es una parábola que abre hacia abajo. Por esa razón el tiro se llama parabólico. De hecho, la parábola que hace, la hace en el eje Y, no la hace en X. En X viaja de manera lineal, pero en Y primero sube y luego baja, y por eso dibuja esa parábola en la trayectoria, en el vector Y, digo, en la dirección de Y. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí, profe. Ok. Entonces, dicho eso, fíjense, nosotros, ahorita de acuerdo a que nos comentaba Miriam, es lo siguiente, dice, bueno, pues nosotros hay una fuerza que es igual a una fuerza electrostática que es QE. Si ignoramos o despreciamos más bien, si despreciamos la fuerza gravitacional, si la partícula tiene una cierta masa m, entonces decimos que esa fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Entonces, la provoca un cambio de momento lineal sobre la partícula respecto a un marco de referencia. La mayor parte de las veces es fijo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros igualamos esas dos expresiones? Pues obviamente va a resultar lo que nos sugiere el libro. Que entonces la aceleración provocada por esa fuerza electrostática, despreciando el efecto gravitacional, es igual a esta cantidad que tenemos aquí. Entonces, si se fijan, para un campo uniforme, si nosotros consideramos un campo uniforme, pues técnicamente la aceleración se va a mantener uniforme, pero sigue siendo un vector que depende del vector de campo, ¿vale? El hecho de que sea uniforme no quiere decir que siempre va a ser horizontal o vertical, puede ser que esté en diagonal, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso que yo puse aquí de la gravedad, pues solamente es vertical, porque solo tiene componente en la parte vertical. Sin embargo, acá de manera general, el campo, ustedes saben que puede tener componentes tanto horizontales como verticales.
¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces de ser así, nosotros podemos, a partir de esto, se puede calcular o estimar la trayectoria de la partícula. Déjenme, traigo mi cable cargado porque se quiere morir mi iPad. Denme un segundo. Ya volví un segundito. Ok, entonces dijimos que a partir de esta ecuación nosotros podemos calcular las posiciones y las velocidades de de nuestra partícula cargada cuando un campo eléctrico hace trabajo sobre ella. ¿Por qué digo que el campo eléctrico hace trabajo? Bueno, pues porque si produce una fuerza sobre la partícula cargada de masa m y la desplaza una cierta distancia, ustedes saben que entonces ha realizado un trabajo sobre la partícula. Bien, recordamos por ahí que el trabajo pues es la fuerza por la distancia, ¿no? De manera muy coloquial, es una cantidad escalar. Más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo. Sin embargo, ahorita podemos adelantar esto y decir que
que si la fuerza es capaz, el campo es capaz de realizar un desplazamiento sobre la carga, sobre la partícula cargada, entonces está realizando un trabajo. Y puede hacer dos cosas. Una, almacenar trabajo en forma de energía potencial en la partícula, o simplemente provocarle un cambio de energía cinética directo sobre la partícula. Entonces, esas son las dos maneras. Las acumulaciones de energía pueden ser incrementando la energía cinética o potencial. Bueno, entonces, a partir de esto vamos a nosotros analizar un pequeño ejercicio. Vamos a ver lo que está aquí en el libro primero para más o menos guiarnos. Entonces, fíjense, eso es lo que está aquí planteado. Dice, el ejercicio dice que hay un campo eléctrico uniforme E que se dirige a lo largo del eje X entre estas placas paralelas de cargas separadas a una distancia D, como se muestra en esta figura. Una carga puntual positiva de Q de masa M se libera desde el reposo en un punto A junto a la placa positiva y acelera a un punto B junto a la placa negativa. Encuentre la rapidez de la partícula en B al modelarla con una partícula bajo aceleración constante. Entonces, se fijan, todo esto que planteé aquí es lo que acabamos de platicar. O sea, de cómo es esto de la aceleración constante, etcétera, y dar direcciones. Bueno, ¿qué es en sí lo que nos está intentando explicar el problema o mostrar? Dice, imagine que usted tiene una carga de una placa, muy grande aquí, muy grande, y tiene distribuida uniformemente carga positiva en toda ella. Y a una cierta distancia pequeña de separación está otra placa que tiene la misma densidad de carga superficial, si lo queremos ver así, o puede ser incluso diferente, no pasa nada. Y tenemos una cierta carga distribuida, y bueno, con ello, si dibujáramos el campo eléctrico entre ambas, de la parte positiva recuerden que sale, y de la parte negativa dijimos que el campo eléctrico entra a la carga fuente. Ahora, entonces, ¿por qué es horizontal y por qué se hace técnicamente uniforme? Bueno, pues porque esta carga, si ustedes consideraran que quizá tiene una salida así, ¿verdad? De campo, otra por acá, pero resulta que la que está acá arriba también tiene una salida de campo hacia abajo y otra hacia arriba, etcétera. De tal suerte que todas las componentes horizontales se cancelan, y por eso solo sobrevive las verticales, y solo sobrevive la horizontal. ¿Sí se entiende? Entonces solo sobrevivirán las que están horizontales por esa razón, porque se van a cancelar y están tan próximas las placas que ese efecto se logra. ¿Sí? Entonces, finalmente da como resultado este campo eléctrico que tenemos aquí de manera uniforme, y es como si fuera la gravedad. Ahora, pero aquí estamos jugando solamente con cargas. Entonces, la siguiente proposición es, ok, mira, vamos a poner una carga aquí inmersa en el campo, y es obvio que dijimos que si la partícula está cargada, el campo ejerce una fuerza sobre ella. Entonces, va a estar esa fuerza así. Okay, entonces, aquí ya se ejerció una fuerza que es igual, en términos del campo, a la carga que pusimos por el campo. ¿Sí? Bueno, pero ya dijimos que eso, con lo anterior que revisamos, es que eso nos va a provocar un movimiento. Si la partícula está libre, le va a provocar un movimiento, ¿verdad? Le va a provocar una aceleración, un cambio de momento lineal, y por lo tanto va a comenzar a moverse esta partícula cargada hacia, en este caso, hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque la placa positiva la va a repeler,
y la placa negativa la va a traer. Entonces se va a tener que mover en dirección del cambio. Si pusiéramos una carga negativa, entonces se movería en dirección contraria al campo y entonces iría hacia la placa positiva. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces fíjense, dice aquí, es liberada al reposo. ¿Qué nos querrá decir? Que sea liberada desde el reposo. Que pues que su velocidad inicial es cero. El 0 va, ok. Y está muy pegadita en la placa, ¿va? Y dice, se acelera a un punto B junto a la placa negativa. Es decir, ya estamos muy cerquita de la placa negativa. Dice, encuentra la rapidez de la partícula. ¿Vale? Entonces, lo único que nosotros queremos encontrar aquí es la rapidez de la partícula. Hay una cuestión en la parte cinemática que se me pasó decirles. De las ecuaciones que analizamos. Y es la siguiente. De manera escalar en una sola dimensión, yo puedo decir que la aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo, si hablamos de una sola dimensión. De aquí yo puedo despejar A sobre dB, más bien dB sobre A, perdón. dt es dB en A, ¿sale? Pero también yo sé que B es dx en dt, por lo tanto dt es igual a dx sobre b. Y si comparo esos dos diferenciales de tiempo, pues pudiera ser una relación de b en a igual a dx en b. Profesor, creo que no lo está proyectando. O sea, está proyectando el libro. Discúlpeme, sí es cierto. Yo estoy bien alucinado, ¿no? Acá echándole rayas y... Perdón. Nos hace falta iniciar el video. Ahora sí. Yo dije que a es igual a db en dt. Y de ahí yo puedo despejar y decir que dt es db en a. Después planteé la segunda cuestión, decir que b es dx en dt, en una sola dimensión hablando. Y que dt de ahí es dx en b. Si yo igualo ambos dt's por propiedad transitiva, ¿va? Entonces voy a llegar a esta última ecuación que escribí ahí. Y separando las variables, yo voy a tener que b de b es a de x. Y si integro aquí desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, y aquí desde una posición inicial x0 hasta una posición final, pues voy a encontrar que aquí es su medio, que multiplica a b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado. Y aquí voy a tener a, si la aceleración es constante, voy a decir que se puede salir del integral y esto va a quedar xf menos x inicial. De ahí despejando, pues voy a encontrar que bf al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x final menos x inicial. Que de hecho es una de las ecuaciones que vienen en el ejercicio. ¿Sí? Por otro lado, también sé que pues aquí las integrales pues están sencillas las otras. Es decir, que dx es igual a b de t. Y entonces, integrando pues x final es x inicial más velocidad inicial
por el tiempo. Y son las ecuaciones que encontramos arriba. Entonces esas no las voy a poner. Son ecuaciones ahí cinemáticas. Cuando tenemos aceleraciones constantes. Bueno. Entonces, fíjense. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos encontrar esta velocidad final que tenemos aquí. Es lo que nos pide, ¿no? Porque dice, encuentra la rapidez de la partícula al modelarla con una partícula bajo aceleración constante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la aceleración constante? Nuestra aceleración es Q por E sobre M. Esto es constante. Y solo va en una sola dirección. De acuerdo al ejercicio, ¿va? ¿Por qué? Porque solamente tiene una componente, dijimos, y está hacia la derecha. Bueno, entonces, si queremos encontrar una expresión para la velocidad, la velocidad de la partícula en términos de la aceleración, pues va a ser velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces Q por E sobre M, multiplicando la XF menos X inicial, pero eso es D. ¿Por qué? Porque D es la distancia entre X final y X inicial. ¿Vale? Ahora, ¿qué más sabemos? Bueno, nosotros sabemos que la velocidad inicial es 0 por parte del reposo. Entonces nos queda que la velocidad final al cuadrado es 2Q por E sobre M por D. Y ya simplemente tomamos la raíz. Y listo. Sí, ahí sí es un poco más de esas ecuaciones. Parece que no hay mucho que buscar ahí. Lo dice, encuentra la rapidez de la partícula en B al modelar como un sistema no aislado. No, pero ese es trabajo. Entonces, ahorita nos vamos a reservar ese derecho del trabajo. ¿Sale? Bien. Para el inciso B ahorita lo vamos a dejar así, pendiente. Bien, pues esa sería la forma de hacer ese análisis. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Analicen el ejemplo 2310, ¿vale? Obviamente implica algunas otras cosas de revisar. Quiero que lo revisen muy bien, que lo intenten entender lo más que puedan. Y vamos a escoger a alguien para que lo explique, ¿sale? Vamos a dar igual también unos 20 minutos así para que lo analicen con cuidado. Antes de continuar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? El ejemplo 2310. ¿Vale? Bueno, 20 minutitos y corriendo.
¿Eso en el celular o qué? En el tablet. Ah, muy bien. Ajá, ajá. Ok. Pero por qué no en X? Piense, piense, vamos. Los demás también pueden cooperar. Sí, estamos abiertos. Pues yo diría que no hay aceleración en X porque la aceleración se debe a una fuerza y no hay ninguna fuerza en X, ¿no? Solo ¿Por es- qué no hay fuerza en X, Miriam? pues solo No. veo las fuerzas que ejerce el campo, que serían pues verticales. Ah, ok. ¿Y por qué solo ejerce fuerzas verticales en el campo? Por lo que había dicho, ¿no? De que la, si ejerce fuerzas en diagonal, de todos modos se cancelarían las horizontales y solo quedarían las verticales. Ajá, es correcto. O sea, el campo no tiene componentes horizontales, solamente verticales. Por eso es que la fuerza solo se da en esa dirección. Y por eso, si solo hay fuerza en esa dirección, la aceleración va a tener componentes solamente en la dirección vertical. ¿Sí, sí queda, José? Excelente. Entonces, ahora, ok, y ya la encontró, ¿no? Que era, pues, la carga. ¿Qué carga consideró? Ujú. Ah, ok. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Sí, Sí, sí. Sí, Ok. Entonces, bueno, para la primera parte yo creo que está muy bien. Ahí está el conjunto de datos ahí que colocó Josué, pues están bien. Una velocidad inicial. Ahora, esa velocidad inicial que puso Josué, tiene, ¿cómo se llama? Una componente. ¿En qué dirección la tendrá? ¿Cuál? Ajá. Ok. ¿Estamos hablando solo una componente o una dirección que es completamente horizontal? La velocidad está completamente en dirección, al inicio, en dirección del eje X, justo cuando entra al campo, ¿no? Ok, dice que calculamos el tiempo cuando el electrón deja el campo, ¿no? Ese es el siguiente problema. Y dice que hay una L ahí que la longitud es de 0.1 metros. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo
están lo suficientemente separadas esas placas, ¿sale? Para que no vaya a tocar la parte de abajo el electrón. Entonces necesitamos saber en cuánto tiempo logra dejar el campo del electrón, ¿sale? Ahora, ¿qué podrían hacer para calcular ese tiempo? ¿Se podría despejar la fórmula de velocidad ¿Cuál de todas? de distancia sobre tiempo? Ajá, pero ahí tenemos un vector, ¿no? Un vector velocidad. Ujú. Bueno, es que yo lo hice, pero creo que sí me salió. A ver, vamos a hacer lo que Hiram. Vamos a hacer distancia de tiempo. ¿Qué distancia? Sería 0.1. Ajá, 0.1 dividido entre Ajá. tiempo. Ok, Bueno, pero sería más bien distancia sobre velocidad. ajá, ¿qué velocidad? 3 por 10 a la 6. Ah, ok, pero eso, digamos que al inicio, la velocidad sí está completamente en X, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Ajá. ilustración ahí, al final, la velocidad ya tiene componentes en X y en Y, ¿no? Sí, sí, entendemos el asunto. Es decir, voy a rayar aquí tantito. Ah, creo que no me deja. ¿Por qué? No, no, deje su imagen. Ok, a ver. Yo quiero rayonar. Sí, de hecho, pero creo que no tengo suficiente poder de Grayskull. A ver, cambiar conexión de audio. A ver, solicitar, control. Mm, mm. No, no me deja. No me deja. Am, ¿Por qué no me deja? No, no me deja rayar en su iPad. Ah, yo creo que es porque está en el iPad. Bueno, a ver, déjeme comparto yo tantito. Ok. Fíjense, aquí qué es lo que está sucediendo. Yo estoy diciendo que efectivamente aquí al inicio sí tiene una componente solamente en X, la velocidad, pero una vez que entra se comienza a desviar y ya aquí ya tiene, la velocidad ya no solo tiene componentes en X, también tiene en Y, ¿verdad? Entonces, ¿será correcto asumir lo que dice Irán y por qué? Puede ser porque actúa como si fuera un tiro parabólico. Ajá, sí, sí tiene que ver, pero una justificación del por qué sí lo podemos calcular así. Podría ser porque, bueno, o sea, la velocidad inicial solamente, por así decirlo, está sobre el eje X. Entonces, pues tomando de referencia ese, eh, pues yo creo que así se podría, ¿no? Ah, pero ¿por qué tomamos eso? O sea, ¿qué pasa aquí? Bueno, les voy a un poquito más de norte.
Aquí la velocidad tiene esas dos componentes, ¿sí o no? ¿Quién es esta componente horizontal? Velocidad inicial. Ah, es BI, exacto. ¿Por qué no se ve afectada BI durante todo el trayecto? ¿Pero por qué? Porque la De que fuerza en está... X no hay aceleración. Exacto, porque en X no hay aceleración. Y entonces el campo no va a hacer trabajo en X, no le va a cambiar el momento lineal. ¿Ya vieron? Eso tenemos que decir. O sea, así lo tenemos que justificar. ¿Sabes qué? No hay componente de la aceleración en X, por lo tanto, no, la velocidad en X nunca se va a ver afectada. Entonces aquí al final lo que quiere decir es que esta cosa sigue siendo BI. Quizás sí ya se abonó una componente vertical, pero aquí sigue siendo BI. Oh, Jazmín. Entonces quiere decir, nosotros queremos recorrer una distancia que es horizontal y tenemos una ecuación que dice que la velocidad, que la guayaba, velocidad perdón, posición final en X es la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Ah, ok. Si yo considero que la posición aquí inicial es 0 y aquí es L, entonces simplemente lo que tengo que hacer es, aquí sí me va a quedar esa distancia sobre el tiempo que dijo Irán. Bueno, distancia sobre velocidad, perdón, para calcular el tiempo. ¿Sí? Ese es el tiempo que va a permanecer entre el campo desde que entra hasta que lo deja. ¿Todo el mundo convencido? Por eso sí podemos utilizar esa ecuación. ¿Por qué? Porque la velocidad en X no se va a ver afectada. Sí, pero tenemos que verlo desde ese punto de vista. ¿Dudas, chicos? Entonces, solamente como resumen, para las velocidades constantes sí podemos utilizar esa fórmula. Exacto. Sí, de hecho, las ecuaciones que les di, no se las di para que las coloquen en su formulario, ¿sale? Son ecuaciones que debemos analizar. ¿Qué pasaría si el campo no estuviera así tan bonito y estuviera así? Ahí sí ya va a haber una consecuencia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué estaríamos diciendo allí? El campo tiene componentes tanto como en X como en Y, ¿no? Ajá. ¿Y qué le pasaría a la velocidad en X? ¿Aumentaría? ¿Vale? ¿Aumentaría? Es correcto. Sí va a aumentar. ¿Por qué? Porque la componente favorece. Si el campo estuviera hacia el otro lado en diagonal también, pues entonces reduciría, ¿va? Eso es lo que tenemos que analizar, señoritos. De eso se trata. No de meterle formulazos, ¿sale? Sí, yo sé que puse formulazos, pero esos formulazos debemos entenderlos bien. Ok, perfecto. Entonces, ya con eso calculamos el tiempo, ¿va? Y dice, pues esa era la pregunta, ¿no? Se supone, encuentra el tiempo en que dejé el campo. Bueno, ya está. Ya lo encontramos, ¿va? Lo dice, si supone que la posición vertical del electrón cuando entra al campo es y igual a 0, ¿cuál es la posición vertical cuando sale del campo? Pues entonces ya sé cuánto tiempo va a durar aquí, ¿verdad? Qué la fregada, pinche mouse. Perdón por lo de mouse. Ok. No sé por qué se ataranta todo este mouse. A ver sin esta cosa. Creo que mejor.
Entonces, ya sé, ahora sí, cuánto tiempo tarda en ir de un lado a otro. Ese tiempo lo va a aprovechar para incrementar su velocidad en Y. ¿Están de acuerdo? Porque todo ese tiempo, ¿quién va a estar actuando sobre él? Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién, por qué comienza a incrementar su velocidad en Y, su componente? Puede ser porque el electrón está sintiendo una fuerza de atracción hacia la placa positiva y pues mientras se acerca más fuerte es esa fuerza. Esa es una, sí, y complementando ahí la respuesta, miren, lo que pasa es que durante todo este tiempo está sometido a una aceleración vertical debido a la fuerza que ejerce el campo sobre el electrón. Entonces, si está sometido a una aceleración, pues es obvio que va a cambiar su velocidad. Inicialmente aquí tenía cero, ¿no? ¿Cierto? Pero conforme entra al campo, comienza a incrementar su velocidad en Y debido a esa aceleración. Como ya sé, yo ya tengo una ecuación que, si se fijan, es igualita a la que dedujimos, ¿va? Entonces, esa aceleración pues tiene un signo negativo. Esto vale cero, porque no tiene velocidad inicial en Y. Y entonces ya tengo el tiempo que tarda en estar dentro del campo, que es todo ese tiempo que va a estar sufriendo esa aceleración. Y con eso voy a obtener la posición final. Esa es una de las cosas que me están preguntando. También pudiera obtener la velocidad final. A ver, calculen la velocidad final que va a tener cuando deje el campo. Esta ya está resuelta, ¿no? Ahora necesitamos la velocidad final en Y. Ya calculenla. ¿Ya quedó? Cosa de niños, ¿no? A ver, buscamos los resultados de los demás.
¿Los demás qué dicen? ¿Sí o no? Creo que se quedan mudillos. ¿Cuánto dijiste, Portos? ¿Tendríamos que sacar la velocidad en X y la velocidad en Y y después hacerlo de Pitágoras? ¿O me estoy perdiendo mucho? Creo que sí está un poquitín perdidón. $11 millones. A ver, vamos a acordarnos cómo era la velocidad en Y, ¿no? Para ver la aceleración constante. Ajá. Ya tenemos este tiempo. Ya tenemos esta aceleración. Listo. Una multiplication, ¿no? A ver, así 11 millones. Pero ¿por qué si apenas aquí tenemos... Ah, sí, son 5. Sí, cierto, son 5 ceros. Cero. O sea que cuando sale, ¿cómo está en Y? Cuando sale del... Ajá. Pues echa la tiznada, ¿no? Así. Su Mauser. Ajá, fíjense, entra con 3 por 10 a la 6. Eso es pero montón, ¿no? Es un montonazo de velocidad, ¿no? 3 millones de metros por segundo. 300,000. Ok, 300. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8. Pues que eso, imagínense, está cerquita, ¿va? Y con esa velocidad, fíjense, o sea, pasa de manera horizontal en 0.1 metros. Estamos hablando en 10 centímetros. Y a esa velocidad, y así, le alcanza a incrementar en Y. ¿Cuántos, el orden de millones de metros por segundo? 15 nomás. O sea que si lo dejaran un ratito más ahí, ¿se imaginan la velocidad tan espantosa que podría generar? Que podría desarrollar más bien. Quiere decir que si lo aventamos más lento entre las placas, pues va a tardar mucho más en salir. Y si lo dejamos más tiempo ahí, pues va a agarrar más velocity en Y. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Oh, y hablamos de un campo, pues algo fuertecito, ¿no? ¿Cuánto ocupamos para producir qué carga ocupamos para producir un campo? Vamos a poner una distancia chiquita. Vamos a poner una distancia de, ¿qué será? 1 centímetro de separación. Si tenemos una distancia de 1 centímetro y tenemos un campo de 200 newtons, ¿cuánta carga ocupamos para eso? ¿Cuáles eran los datos, profe? Necesitamos un campo de 200 newtons lomo.
tenemos una distancia de separación de la carga fuente de 1 centímetro. ¿Qué cantidad de carga necesitamos para producirlo? Coulombs. Imagínense, eso sí es posible, ¿no? Serían como de 100 nanocoulombs, más o menos. Microcoulombs, lo que ocuparíamos para generar ese campo eléctrico y poder acelerar el electrón y que choque de esa forma. Está padre. ¿Por qué? Porque imagínense si ustedes tienen un electrón en un acelerador de partículas o una especie que esté cargada y le dan el impulso con un campo eléctrico así, ¡pum!, una encendida, y se mueve, lo desvían, lo siguen acelerando, acelerando, acelerando hasta que agarra una velocidad del diablo y lo estrellan contra otras partículas. La cantidad de energía que se libera, se imaginen el choque. Alucinante, ¿no? Sí, o sea, imagínense que ustedes chocaran a 3 por 10 a las 6 metros sobre segundo, no, pues no queda ni el registro civil, ¿no? No queda ni su huella de ya. Es algo verdaderamente fuerte. Bueno, entonces, ese es el ejercicio. Aquí pues termina esa parte. Yo creo que también pueden hacer ejercicios de esos temas. Ya lo que les andaba diciendo, ¿no? También aquí está. ¿Qué vamos a seguir? Pues vamos a seguir con la ley de Gauss. Entonces, léanse eso para la próxima clase, ¿de acuerdo? Échenle de su ronco pecho, por lo menos hasta donde estará bueno. Y comienza la ley de Gauss. Yo creo que hasta aquí arriba. Esta es la ley de Gauss. Llega en la 677. ¿Sale? Listos. Pues hasta aquí llegó la moneda. Sí. Hasta aquí llegó la moneda, pero pues no se pierdan la próxima transmisión, ¿sale? Por el mismo canal. Cuídense y bonito fin. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Adiós. Muchas Gracias, profe. gracias, profe. Buen fin. Igualmente. Nos vemos.